buenas tardes. A continuación daremos algunos consejos prácticos sobre distintos aspectos que deben tener ustedes en cuenta como representantes de víctima en los procesos que tendrán a cargo. En primer lugar, es importante que se contextualicen sobre la situación de los usuarios que van a representar. De un lado, porque son personas muy seguramente de escasos recursos y que por ende requieren una mayor comprensión sobre la información que deben recibir. En ese orden de ideas, lo que para ellos eventualmente pueden ser grandes causas, es importante tener en cuenta que en ese orden de ideas son procesos supremamente significativos los que ellos obviamente desean que les suministremos orientación jurídica. Son personas que incluso por su bajo grado de escolaridad quizás requerimos darles una mayor información, ser mayor comprensivos al momento obviamente de darles la ilustración que ellos requieren, y que en muchas ocasiones no podemos dar por sentadas ciertas situaciones para que efectivamente haya una claridad en la información. Habrán distintos aspectos en los cuales se les va a requerir que nos suministren, como números de procesos, información, nombres, cédulas, cifras, etcétera, y que para ellos es importante porque en ocasiones consideran simplemente que con el solo hecho de poner en conocimiento de nosotros ese proceso, ya automáticamente por arte de magia daremos continuidad, cuando en realidad requerimos de ellos como primeros insumos al momento de una eventual ampliación de denuncia o de suministros de elementos materiales probatorios. Adicionalmente, entonces, es importante también ser comprensivos que por su situación de pronto quizás precaria, en ocasiones o no cumplen las citas o se les dificulta justamente asistir a las mismas por las distintas distancias en los desplazamientos a los cuales tienen que requerir. Y en ese orden de ideas, entonces, insisto, debemos ser un poco más tolerantes y comprensivos con ellos, porque realmente no es fácil lidiar, con esta serie de causas. Una vez abordada esta pequeña contextualización, entonces comenzaremos ahora sí propiamente con el proceso penal y la asesoría que debe suministrarse. En primer lugar, obviamente, recaudar muy bien toda la información concerniente a los hechos y elementos materiales probatorios que se van a hacer valer en ese proceso penal. A analizar, por supuesto, temas de competencias, de jurisdicción, donde viva obviamente la persona, para ver si efectivamente se le facilita acudir a las distintas requerimientos o solicitudes que haga la Fiscalía en ese proceso penal. Adicionalmente, y una vez haya abocado conocimiento este fiscal, daremos entonces continuidad a la estructura de ese plan metodológico en el cual ustedes como asesores jurídicos complementarán esa información y obviamente anexarán los elementos probatorios que requieran, en conjunto obviamente con las distintas estrategias que se vayan a adelantar con Policía Judicial. Hay que reconocer que en nuestra Administración de Justicia vive supremamente saturada, y en ese orden de ideas exige por parte de nosotros como abogados y representantes de víctima una mayor, injerencia para que efectivamente el proceso no se decante y por el contrario tenga la celeridad que requiere. Asimismo, estaremos también muy pendientes de todos los términos para que efectivamente no vayan a incurrir entonces los despachos en eventuales archivos y que de alguna u otra manera puedan llegar a ser injustificados. Bajo el supuesto de que esa indagación obviamente continúe y tenga el éxito que todos esperamos, podemos entonces dar inicio a esas audiencias preliminares, puntualmente esa audiencia de formulación de imputación, en la cual obviamente, como todo acto de conocimiento, facilitaremos los datos de las personas denunciadas para que comparezcan, y de no hacerlo, obviamente se dejen las respectivas constancias y en caso dado, obviamente se les asignan los respectivos defensores públicos para que se continúe con la actuación. Una vez entonces hayamos culminado esta etapa de indagación y comencemos con la etapa de juicio, con la audiencia de formulación de acusación, estaremos muy atentos entonces obviamente con el fiscal para precisar las condiciones, calidades y el marco en los cuales se va obviamente a decantar esa formulación de acusación con los respectivos descubrimientos probatorios. Daremos entonces continuidad también a la audiencia preparatoria, en la cual obviamente la defensa hará valer las pruebas que considere con el fin de controvertir o confrontar las que la Fiscalía en su momento descubrió en la audiencia de formulación de acusación, y
en la cual finalmente se programe la audiencia de juicio oral para incorporar a través de los respectivos testimonios que se hayan aprobado en la audiencia preparatoria las pruebas que se pretendan hacer valer. Una vez se emita ese sentido del fallo, entonces es importante tener en cuenta el asesoramiento permanente con los usuarios. Y lo digo porque en muchas ocasiones, por los distintos permisos que deben obviamente solicitar en el trabajo o por el tiempo que realmente involucra un proceso penal, estamos hablando de fácilmente unos 3-5 años en promedio, pues en muchas ocasiones pierden interés o pierden incluso contacto con ustedes como orientadores de su causa, y es importante entonces tener todos los datos, correo electrónico si es posible, celular, WhatsApp, etcétera, para que efectivamente ustedes los concienticen de continuar con la actuación. Muchas veces, y es infortunado decirlo, los procesos se terminan cayendo por ese desinterés que existe de las partes, o en este caso pues de la víctima, y es importante entonces que no desistan y efectivamente pues obtengan el fallo que están persiguiendo. Asimismo, y una vez queden firme una eventual sentencia condenatoria, vendrá entonces la parte en la cual ustedes podrán solicitar los perjuicios en el incidente de reparación. Incidente que no pueden olvidarlo, debe ser solicitado dentro de los 30 días siguientes a que queden firme ese fallo condenatorio, y donde efectivamente ustedes también estructurarán la respectiva liquidación de perjuicios con los soportes respectivos y entrar incluso a una eventual negociación, no sobre la responsabilidad penal, porque esa ya quedó definida en ese fallo condenatorio, sino única y exclusivamente a la indemnización de perjuicios que pues se materializa, insisto, como consecuencia de la comisión de la conducta punible. En ese orden de ideas y a grandes rasgos creo que son los aspectos más importantes que deben tener en cuenta. Insisto, más que el proceso penal, que pues obviamente todos lo conocemos, es un poco el llamado a la tolerancia, a la comprensión y a la paciencia que debemos tener con estos usuarios, entendiendo, insisto, las condiciones y el perfil obviamente que los reviste, para que efectivamente interioricen y comprendan la importancia de un proceso penal.